convicciones profundas que nos distanciaron políticamente en momentos que uno y otro consideramos decisivos para enfrentar a la dictadura y reconquistar la democracia. Ya van a escuchar ustedes a los presentadores, yo seré breve. Solo quiero resaltar la oportunidad de esta lectura de la muy provocadora conversación de Jorge Arrate con su muy fundada interrogante a Fernando Ávila, que nos permiten revisitar un larguísimo periodo histórico desde la experiencia singular de un lúcido y porfiado animal político, me refiero con el respeto a la jerga. Y junto con decir eso, se me ocurre, a propósito de animal político, hacer una referencia al apreciado charrúa José Pepe Mujica, que reitera por ahí que las izquierdas se pelean por ideas mientras las derechas se juntan por intereses. Y valga la cita en la lectura de este libro. Al iniciar la presentación, y con todo el sentimiento que ello involucra, no puedo dejar de mencionar a una muy recordada y apreciada presente ausente, a quien está dedicada con todo el amor de Fernando este libro. Me refiero a Loti Rosenfeld. Dicho esto, y con el cariño a todos quienes se han sumado en este momento, respetando la autodefinición que le consulté a cada uno de ellos y a ella, dejo en primer lugar con la palabra al consultor y escritor, yo agrego en mi caso personal, estimado profesor Mario Valdivia. Bueno, me echaste al primer lugar, como habíamos quedado. Está bien. Oye, bueno, buenas tardes, queridos amigos, amigas, compañeros. Yo tengo una relación con Fernando, igual que ustedes, de 50 años, pues yo la divido en 20 y 30. 20 años cuando la política se hacía en los subterráneos, en que alineamos mucho nuestro pensamiento y tuvimos una gran complicidad de la vida cotidiana práctica, ¿no? Y creamos un afecto. Y los otros 30 fueron años más bien de separación, de distancia, no tanto por ideas, sino que por la deriva de la historia. Él toma un camino, yo tomo otro camino, y dejamos de vernos, dejamos de interactuar. A lo mejor el alineamiento intelectual y la complicidad pragmática, práctica, cotidiana se pierden, pero no el afecto, ¿eh? Para nada. Y yo sigo teniendo por Fernando un gran afecto, y él me lo ha dicho a mí igual, porque el afecto es misterioso, no se deja domar por la ideología, por alguna razón misteriosa. Es un honor, cuando Fernando me pidió que le comentara este libro, es un honor, pero para callado pensé, es una jodienda. Bueno, ¿eh? Entonces, es un honor jodido, porque nunca no supe cómo posicionarme con el libro bien. Yo en primer lugar encuentro que el libro es fantástico y la entrevista y los documentos del final son fantásticos para mostrar un momento histórico desde un ángulo muy propio, que a lo mejor hacía falta, a mí me hacía falta, y desde una postura política muy clara también. No es un libro de historia, pero es una mirada histórica desde una mirada política muy clara. Lo digo eso. Y segundo, yo me acostumbré con Fernando que nunca pude conversar con él plan pantufla, porque ligerito había que hablar de política. Es un animal político. Entonces, este libro voy a tener que hacer una mirada política al libro. No me queda otra. No voy a decir que es un gran libro, un gran amigo, porque él me va a retar después. Va a decir que no me tome en serio su libro, con toda razón. Entonces, yo recuerdo primero encuentro que el libro es fantástico. ¿Estamos claros? Yo recuerdo nuestros plenos del Comité Central, que partían siempre, no sé si Ambrosio inventó esto, yo creo que sí, pero Gasmurio lo siguió con mucha convicción, partían siempre con un análisis de la correlación de fuerza internacional, ¿se acuerdan?
Y yo al comienzo pensé que era un rito extraño cuando era más joven, y después me acostumbré, como el Padre Nuestro. Finalmente no puedo pensar sin partir de la correlación de fuerzas internacionales. No me nace, me descoloca. Por eso que este libro me descoloca un poco, a mí. No digo yo que el libro debería partir, digo a mí, me acostumbré en el Comité Central del mismo partido de Fernando a tener a partir con y aquí no tengo este espacio global. Hay un Chile que se sostiene como en las nubes, en alguna parte que a mí me desorienta. En estos años que estaban pasando estas cosas en Chile muy bien relatadas, pasaban cosas increíbles en la correlación de fuerzas internacionales. Yo quisiera destacar 3. Y quiero destacar 3 porque a mí me han dejado con preguntas permanentes que no logro responderme. Y el libro se hace pocas preguntas, yo creo que porque dejó esta correlación de este análisis de la cosa global afuera. Primero, el derrumbe de la Unión Soviética. Yo no sé qué pensar de eso. Fue una tragedia, la tragedia más grande del siglo XX, yo no tengo ninguna duda de eso. Es lo que define el siglo XX. Y a nosotros nos cruzó medio a medio. Y yo no sé qué nos hace, qué tenemos que pensar del leninismo con eso. No sé. ¿Qué tenemos que pensar del centralismo democrático con eso? No lo sé. ¿Qué tenemos que pensar de la planificación central con eso? No lo sé. ¿Qué tenemos que pensar de Marx con eso? No lo sé. ¿Qué tenemos que pensar con la idea de que la historia tiene una dirección? No lo sé. Y la verdad es que no lo sé. No. Y hay que seguir viviendo y haciendo política sin saber. No digo yo que no saber significa que uno no. Entonces, hay una polaca, que a mí me gusta mucho, que es una poeta polaca que se llama Wisława Szymborska, ganó el premio Nobel en el año 89, que ante estas preguntas dicen, miren, vayamos acostumbrándonos a decir no sé. Porque, como decía Marx, todos los sólidos se disuelven en el aire con el capitalismo, pero con este capitalismo parece que se disuelve cada 15 días. Entonces nos desarticulamos, nos rearticulamos, nos desconfiguramos, nos reconfiguramos. Entonces ese es un primer espacio de no sé que rodea este momento histórico y este libro. El segundo es la tecnología digital. Se puede decir muchas cosas, que la robotización, pero yo no quiero ir para allá, quiero ir con la digitalización se ha podido hacer una cosa que es dividir el trabajo humano de manera muy pormenorizada y coordinarlo de manera muy increíble, de tal manera que no estoy seguro, el trabajo por hora, el trabajo obrero por hora, lo que definía Marx como lo característico del capitalismo, la relación de producción de trabajo por hora, hoy día las empresas empiezan a hacer redes de contratistas. Chicos, grandes, medianos, precariados, como lo queramos llamar. No tengo una opinión ni positiva ni negativa sobre eso, tengo una duda. ¿Qué dice eso sobre la vanguardia obrera? No estoy seguro. ¿Qué dice eso sobre estos otros espacios de dominación política que han emergido, a lo mejor porque este movimiento obrero ha ido como el género y la sexualidad, etcétera, ¿no? La raza. No sé qué dice también la caída de la Unión Soviética y esto con respecto a la socialdemocracia, porque yo no creo que la socialdemocracia tenga mucho, no me parece que exista como de sentido común que existía antes, con un movimiento obrero, con un campo socialista débil, porque no veo por qué al capitalismo le va a interesar llegar a un acuerdo con el movimiento obrero de una manera que, como nosotros caracterizamos la socialdemocracia. Entonces tengo una pregunta también. ¿Qué destino tiene la socialdemocracia que nosotros conocíamos? Y por último, China. China me ha parecido a mí una cosa tremenda, el surgimiento de China. Y una de las cosas que me llaman la atención es que nosotros, o los de izquierda, tenemos poca opinión sobre China. Es como un elefante en la cristalería que anda dando vueltas, no hacemos los giles, no hablamos. Entonces, yo pienso que China, a lo mejor porque nosotros hemos tenido un enamoramiento, no quiere decir nada peyorativo, sin preguntas con la democracia, opinamos negativo de China. Detrás.
porque hemos tenido un enamoramiento sin preguntas con los derechos humanos, tenemos prejuicios de fondo contra China, ¿no? Entonces los chinos inventaron todo, bueno, la pólvora, supe que habían inventado la cerveza, de lo cual estoy muy agradecido, inventaron la brújula y todo, pero no inventaron la democracia. Bueno, no veo cómo le hemos exigido nosotros a ellos que inventen una payasada que a nosotros nos gusta, pero ellos no. Entonces, esta falta de preguntas, creo yo, que no nos hacemos, ¿no? Hace que de repente no veamos estos tremendos elefantes, ¿no? Y China es un... Yo en mi cabeza lo interpreto como un país socialista, con un comité central que maneja con una dictadura, con una no sé qué nombre ponerle, una dirección central, con una economía súper exitosa, desde el punto de vista normales para mirarla, pero no sabemos qué opinar de ella, no nos ponemos por ella. Entonces, yo no sé si estas preguntas, si soy yo el Gil que no tengo respuesta o no tienen respuesta, porque esto cambia cada rato. Entonces, la última pregunta que me gustaría hacerme es una pregunta que tampoco sé, es si es posible hacer una pregunta basada en una política basada en no saber, como yo escribí en la mirada semanal de Villagrán la semana pasada. ¿Se puede hacer una política basada en no saber? Yo digo, más nos vale. Y hacer una política basada en un saber, lo más probable es que quedemos obsoletos en 15 días. Ahora, yo no sé, hacer una política basada en no saber significa hacer una política experimental, de prueba y error, de flexibilización. Yo creo que eso tiene un requerimiento feroz de confianza y de legitimidad de las prácticas de reconfiguración de las instituciones. Ahora, si no hacemos eso, también tengo la idea de que el cambio tan rápido por todos lados se puede vivir como caos, no como flexibilización, ¿no? Y si se vive como caos mucho tiempo, sabemos lo que pasa cuando hay la tentación del garrote está a la mano. Entonces, eso es lo que me hace pensar este libro, Fernando. Yo sé que este libro no habla de nada de esto, pero me perturbó precisamente por eso. Así que, muchas gracias. Gracias, Mario. Bueno, ahora voy a dar la palabra a María Antonieta. Todos conocemos a María Antonieta. Como yo soy todo, les pregunté a todos por interna, como se dice, cómo quería que los presentara. Y ella se recordaba de que había sido compañera integrando la comisión política junto con Fernando Ávila. Bueno, y la historia de Antonieta todos la conocemos, exdiputada, actual consejera regional, en fin, pero ahora queremos escucharte sobre este libro, El Chico Ávila. Muchas gracias. Primero es un gusto y gracias al chico por haberme elegido para presentar su libro, que ha sido un problema grande, qué decir. Pero también por encontrarnos todos nosotros. Yo recién estaba contando antes de empezar, Morelia, que estás ahí, que por culpa tuya yo llegué a la directiva nacional del partido sin haber militado más que una semana antes. Entonces, nunca fui base. Llegué porque la Morelia me insistía en que fuéramos, en que tenía que haber una mujer. ¿Eh? Había estado la Carmen Gloria, pero y Rodrigo Ambrosio preguntaba, ¿quién es esta niña? No tenía idea de dónde yo había salido. Bueno, al chico lo conozco desde esos años, los años 70, y hace 40 años que no lo veía, o más, estaba sacando la cuenta. El tiempo nos pasa con una rapidez realmente increíble. Y con este libro, primero quiero felicitar la conversación, la conversación entre Jorge Arrate y Fernando, porque es una conversación muy fluida, es una conversación que te lleva, que tiene un hilo temporal, y que va analizando todos los acontecimientos que vivimos desde la época gloriosa, es cierto, de la Unidad Popular hasta ahora. Es bien impresionante y es muy entretenida, es muy rápida, realmente está muy, muy, muy bien. Ahora yo pensaba el tema de la comparación de ese tiempo de la política con la política de ahora, ¿es cierto? En ese tiempo y en el tiempo teníamos, se iban haciendo claridades
sobre lo que íbamos haciendo y cómo íbamos avanzando en la derrota de la dictadura, cómo se iban haciendo acuerdos colectivos, había diferencias, ciertas grandes diferencias con el PC en términos a los enfoques de hacia dónde ir y por dónde iba a caer la dictadura. Pero en el fondo la política era realmente algo muy colectivo y se pensaba mucho y se analizaba mucho, y el Chico fue uno de los grandes pensadores. ¿Eh? Yo estaba más bien en la acción, es cierto, en la acción en esos años, pero teníamos una cohesión y teníamos una forma de ir haciendo las cosas que obedecía a una estrategia que se ponía en común. Bueno, logramos triunfar sobre la dictadura, es cierto, y toda esa parte de la conversación va evocando qué hacía uno en esos momentos, qué es lo que pasaba con cada uno de nosotros, en dónde estábamos, si la lucha de masas o en lo ideológico. Bueno, yo estaba en la lucha de masas, me acordaba de la Asamblea de la Civilidad, que el Chico es una de las pocas personas que le he oído recordar eso y dándole un valor, porque realmente lo que hicimos en la Asamblea de la Civilidad y el paro y toda esa unidad y esa cosa colectiva pasó al olvido absolutamente. Entonces, es realmente muy interesante ir siguiendo este análisis de esta conversación. Pone algunas interrogantes, o sea, el libro, sobre el Chico, ¿es cierto?, y su acción política. ¿Por qué no el poder? ¿Es cierto? Porque yo creo que esa es una de las preguntas que tiene que contestar el Chico en términos de el análisis, ¿es cierto?, la línea por donde ir, la reflexión, ¿eh? Y el poder dónde. Claro, el poder es algo inherente a la política, ¿es cierto? Y se llegó al poder, la concertación, ¿es cierto? Y estuvimos en los gobiernos. Y el poder es complicado, es jodido, y yo creo que el no saber y lo que nos ha pasado a nosotros hoy día cuando uno ve cómo estamos y en qué condiciones, conversábamos con José Antonio Viragallo hace poco, hay 6 candidatos de izquierda en estos momentos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo se perdió la reflexión? Ni ningún colectivo pensando en qué nos pasó. Yo les quiero decir que cuando yo preguntancia abandonaron tanto la política, me decían, no es el momento, nunca era el momento de reflexionar. Y pasó lo que pasó, vino el estallido, ¿eh? Yo creo que fue muy impresionante y seguimos sin pensar, y seguimos sin analizar. Y el tema del poder es complicado, porque el poder, yo creo que todos los partidos que llegan al poder en determinado momento también tienen un colapso, porque hay 2 maneras de tomar el poder. Una manera es tener el poder para hacer, es cierto, y para construir. Y la otra es el poder del ego. Y yo creo que nos llenamos de ego, nos llenamos de narcisismo, nos llenamos de, en fin, fuimos abandonando la reflexión, fuimos abandonando la conexión con la ciudadanía, y hoy día estamos en el estado en que estamos. Leer la conversación de toda esa construcción que hicimos para derrocar la dictadura realmente te llena de satisfacción por esa tarea bien hecha, ¿es cierto? ¿Ah? Eh, eh, También los primeros años, pero lo reflexionamos realmente los primeros años. Y en eso yo creo que nos fuimos desconectando. Yo me acuerdo cuando llegamos al 90 y yo pensaba que teníamos que hablar de democracia con la gente, que teníamos que hablar de ciudadanía, y no había caso, ¿cierto? Yo llamaba a La Moneda y decía, ¿por qué no estamos hablando de esto? ¿Es cierto? Estábamos hablando un poco del terror, de
de los fantasmas, más que de la construcción democrática. Bueno, y así seguimos, y así seguimos. Valoro mucho lo que hemos hecho, ¿eh? Pero creo que a medida que caminábamos nos íbamos desarmando, en fin. Y hoy día tenemos esa dispersión en que no hay reflexión, en que se fue, cada persona que llegaba iba haciendo su plan individual y personal y hemos perdido lo colectivo. Todas esas cosas he reflexionado a partir del libro del chico, de esa conversación que es riquísima, es cierto, de esos documentos en que no en todo yo estaba de acuerdo, pero en muchas cosas absolutamente sí. Y hoy día tenemos partidos que no piensan, comisiones políticas que me acuerdo de la directiva del MAPU, de repente pasábamos 2, 3 días, yo al principio no entendía nada, porque era todo ese análisis tan sociológico de la pequeña burguesía, de no sé qué. De repente me fui ubicando, y daba gusto ver la reflexión y cómo colectivamente se iban haciendo los caminos. Bueno, nostalgia un poquito, ¿eh? Creo que es un tremendo valor, creo que esa conversación le va a hacer muy bien a mucha gente que lea este libro, es cierto, es que enriquece, yo creo, y eso te doy las gracias, Fernando, por escribir eso. Y por lo otro que te doy las gracias es porque son pocos los que les dedican a sus compañeras y la hacen parte importante de su quehacer. Y en eso, chicos, el recuerdo y la dedicación a la Loti, de tus 42 años junto con ella y de la construcción de ese cariño y de ese amor entre ustedes, también se refleja, te fijas, en tu quehacer y en este libro dedicado a ella. Eso. Yo creo que hay muchas cosas que cuando lo lean van a darse cuenta ustedes que hay mucho de qué hablar. Gracias. Antonieta. Bueno, sin mayor presentación, dejo a Jaime Gamuri con la palabra. Chúpate, viejo. Perdón, ¿se me escucha ahora? ¿Me escuchan bien? Ahí sí, ahí sí. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Un gran saludo, un gran abrazo a todas y a todos. Estamos aquí yo confinado desde Talca. Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecerle a Fernando el privilegio de invitarme a esta presentación. Lo siento realmente como un privilegio. Junto además con amigos y con compañeros compañeras tan entrañables, con María Antonieta, Fernando, Mario. Porque la verdad es que nos unen, en fin, mucha vida en común. Y además vivimos todos juntos, vivimos juntos los años de plomo, después del golpe, en la reorganización, en la violencia. Creo que tuvimos no solo nosotros, muchos chilenos tuvimos en la voluntad de no dejarnos vencer. Eso fue lo que creo que nos motivó a todos, lo dice por ahí también el chico en tu libro. Y en esa época, bueno, nos protegimos, nos cuidamos y felizmente sobrevivimos. Creo que mayor o menor se hizo una contribución a terminar con la dictadura. No he visto a Jorge, pero estaba anunciado, además que Jorge está muy presente en este libro, Jorge Arrate. Bueno, con quien también nos une una larga amistad y muchas batallas en común. Muy bueno de volverme a encontrar con Jorge. Esas amistades a veces uno se aleja en el tiempo, deja de verse, pero hay amistades que cuando uno se encuentra, por lo menos a mí me pasa con muchos de ustedes después de 20, de 30 años, se hila una conversación como si nos hubiéramos separado la última vez que estuvimos juntos. Porque son amistades que se forjan con compromisos comunes que fueron muy fuertes para nosotros en distintas etapas de la vida. Por lo menos a mí
Me pasa con todos los que he nombrado, que a pesar de que a veces hemos tenido caminos distintos, diferencias políticas aquí y allá, esos lazos profundos de amistad no se rompen. Me parece indispensable también el recuerdo de Loti, que fue la compañera de Fernando, que tuvo una larga y compleja enfermedad. Fernando la acompañó con un amor realmente muy, muy impresionante, porque Loti además fue una gran artista y hizo una tremenda contribución con muchos otros. Veo aquí a Fernando Balcells, junto con Nelly Richard, con Juan Castillo y con otros, fundaron el CADA en los tiempos más oscuros de la dictadura, en una notable contribución a la resistencia cultural, el periodo más oscuro de la historia. La conversación con Jorge, lo ha dicho María Antonieta, bueno, es muy rica. Jorge no le hace la vida fácil a Fernando, no solo lo interroga, sino que lo contradice, le discute, le pone problemas, le cambia su certeza. Y cubre 50 años, que son, yo creo, muy decisivos, todos lo sabemos en la historia de Chile. Y lo que surge, como dice Jorge, bueno, es nuestro Fernando, un personaje, Jorge lo describe muy bien, dice, con una vocación política particularmente generosa y noble. Creo que es una muy buena manera de describir, digamos, el carácter de la vocación de Fernando. Generosa porque Fernando siempre ha sido un hombre que ha privilegiado la acción colectiva. O sea, siempre ha entendido, un colectivo grande o más pequeño, pero siempre colectiva. No es de los que anda por la vida por su cuenta, porque entiende que la vida y la política se hace entre varios. Uno pudiera criticarle que a veces lo han sido pocos, pero no importa, pero lo colectivo siempre ha estado presente. Y nunca buscando el brillo personal, la ambición, el acomodarse. Es un no acomodado por definición, pero al mismo tiempo es un hombre que ha vivido con plenitud, con felicidad, a pesar también de sobrellevar a veces, y lo relata en el libro, esta jaqueca que lo acompañó durante años y que a veces casi lo inhabilitaba, pero nunca perdió la alegría de vivir y de aprender cosas. Yo me acuerdo que en la clandestinidad, no sé si se acordará el chico, pero se hizo experto en música clásica, cosa que seguramente no aprendió en Victoria. Generosa y noble porque por los objetivos, la libertad, la igualdad, el socialismo, la liberación, el nombre que le queramos poner, construir un mundo a medida más humana. Y con convicciones sólidas, muchas veces demasiado sólidas, pero sólidas, un tipo de convicciones. No es un político de oportunidad. Y el libro lo que hace en esta bien muy viva conversación con Jorge, como digo, que Jorge lo provoca. Bueno, es un largo recorrido por la historia nuestra, pero también por la historia de Chile de estos últimos 50 años. El joven de Victoria, su paso por la universidad. Yo no sabía que se había inscrito además en la universidad en Chile, pero se inscribía en la universidad el chico y no iba a clase. O sea, era por cumplir algún rito. Que ha sido la Juventud Demócrata Cristiana, ha sido el partido. Y no es que no tuviera inquietudes intelectuales. Al contrario, siempre ha sido un gran lector. Y no solo de política, sino que también de literatura. Cuenta aquí una cosa que yo recordaba el otro día, que tenía Ambrosio, porque Ambrosio, alguien dijo, el otro recordaba, Rodrigo era, leía Ambrosio, pero era más bien, alguien dijo, es medio solapero Ambrosio. Entonces Ambrosio tenía un equipo de gente que le leía, junto con Enrique, lo recuerda Fernando. Y ahí los que leían era Fernando, Brunner y Mulián.
bueno, un premio nacional de ciencias sociales, un doctor en ciencias de cualquier naturaleza. No fue a la universidad, pero siempre siempre ha sido un político atento, fin, a la vida intelectual. Bueno, el libro solamente quiero recomendarlo porque parte con este joven de Victoria que al final su vocación política lo deja abandonar trabajo, tiene un primer periodo dirigente estudiantil y después siempre la política, y siempre la política desde un partido. Y normalmente, bueno, puedo dirigir, digamos, en un momento a lo que hoy día es el Mapu Obrero Campesino, pero hasta allí siempre, no en segundo lugar, porque siempre desde que yo recuerdo y hasta que trabajamos juntos en los 80, de estos 50 años, 14 años, yo conviví y trabajé con Fernando de manera casi cotidiana. Esa era la gente que nos veíamos todos los días. Desde el 68, 69, cuando yo llegué un poco tardíamente, digamos, a la JDC, y donde el chico ya estaba en lo que Rodrigo llamaba el núcleo de dirección, hasta que finalmente nos separamos en los 80, comienzo de los 80, con nuestras diferencias respecto de la convergencia socialista y toda esa historia que muchos de nosotros vivimos en esos años. Fue una convivencia política y personal casi permanente, bueno, salvo cuando en algún momento yo salí, volví, el chico tuvo que salir por razones familiares un tiempo breve, digamos, al extranjero. Estuvo siempre en la primera línea de la organización de la que formaba parte, y siempre con un aporte práctico y intelectual, y nunca buscando, como digo, si la María Antonieta ve tantos egos en la política, en el chico no vamos a encontrar uno de esos especímenes. Y los podemos encontrar en muchos otros, incluso más de alguna vez, quizás hasta en nosotros mismos sin habernos dado cuenta. Bueno, el MAPU, la ruptura con la DC, la ruptura del MAPU, la unidad popular, el golpe, la lucha dictatorial, la concertación. Yo no viví esos años en Chile, que yo creo que fueron muy decisivos para la conformación de la unidad que finalmente llevó al triunfo en el plebiscito, y, en fin, a lo que conocemos, el tipo de transición a la democracia que hoy día tenemos. Yo salí, ustedes recuerdan, del país en el 83, porque ya clandestino aquí no tenía mucho sentido seguir, me fui a Argentina y viví todo ese proceso desde afuera. En ese proceso Fernando sí le tocó como jefe de uno de los 17, no sé cuántos partidos que habían en la época, un rol bastante protagónico en la construcción de la concertación. Yo creo que allí hizo un aporte significativo. Porque a pesar de que tenemos a veces muchas diferencias teóricas de Lenin, bueno, el chico me diría que él asume su brillo estratégico. Yo creo que Lenin lo que más aprende el chico es su habilidad táctica. Cuando Jorge le pregunta que si no hicimos no sé qué transacción en tiempo de Lupé, le dice, el chico le contesta de inmediato, pero si Lenin firmó la paz de Brest-Litovsk, ¿cómo nosotros no íbamos a tener algún acuerdo con la democracia cristiana que nos permitiera no hacer el golpe? Bueno, en ese sentido siempre he tenido mucha habilidad para entender los momentos. Entre los documentos hay uno que yo también lo recomiendo, que es una carta a Krauss, ya en la concertación, en los gobiernos, donde en un momento en que había mucho, yo me acuerdo bien ese debate en la concertación, donde había mucho temor de que hubiera una nueva intervención militar. Eso condicionaba mucho, digamos, las actitudes políticas para enfrentar los problemas del tiempo. De ahí Fernando, en una carta, porque trabajaba allí de asesor de Krauss, le dice que no, que aquí iba a haber ruido militar, pero no golpe militar, porque la correlación de fuerzas no daba para una regresión militar. Y en eso tenía una mirada estratégica larga y justa. Y después hace una defensa, también recomiendo que la lean, muy cerrada de todos los gobiernos de la concertación. Ahí es casi inmune a las críticas y a las autocríticas que muchos hacemos
de lo que fue la conducción de la concertación. Pero el chico en general, todo eso estuvo todo muy bien hecho. Y por tanto estamos frente a una personalidad que hace un aporte con este libro a un debate siempre necesario, el debate sobre la historia. Y yo creo un debate más que también es indispensable hoy día de alguna u otra manera, con esto quiero terminar, que nosotros seamos capaces de incentivar. Yo tengo la impresión de que podemos estar viviendo, eso no es seguro, el término de un largo ciclo histórico que comienza no en la transición, no en los 30 años, sino que de alguna manera comienza por el triunfo de Allende, el golpe de Estado, la regresión política y capitalista que vivió Chile y la forma de la transición. El estallido social y la promesa de un nuevo orden constitucional, de un nuevo gran acuerdo nacional, podría, lo pongo muy en condicional porque no veo las fuerzas políticas capaces de conducir el proceso que viene, pero podría, o tiene el núcleo de esperanza de construir una nueva constitución que finalmente, de alguna manera, una manera de decir, de fundar, por así decirlo, no de refundar, porque los países no se refundan, pero sí de fundar una nueva república, porque las repúblicas se refundan, van y caen, se van como 5. Y creo que en ese proceso de reconstrucción de un acuerdo nacional, el debate sobre el pasado siempre va a ser necesario. Y que le deseo a este libro una larga vida, un fructífero recorrido, y a Fernando que también tenga larga vida con su libro para seguir compartiendo su amistad y su calidad humana. Bueno, ahora voy a entregar la palabra al inventor de esta conversación, el provocador de esta conversación, y al que hay que agradecerle también la posibilidad de este encuentro y su, como decía Jaime recién, su lucidez para provocar una conversación de esa agilidad, de esa cobertura de un periodo histórico tan largo. Y bueno, cada uno tiene sus opiniones sobre lo que está en los contenidos de las propuestas del chico. Yo en general no coincido de que sea tan considerado y no crítico de lo que ha pasado. Creo que hay una crítica que a mí incluso me sorprendió leerla, porque yo con el chico Ávila no he perdido nunca el contacto, pero por nuestras distancias mucho tiempo, yo optaba por decirle: chico, vamos a dedicarnos a hablar de fútbol y vamos a saltarnos una discusión en que nos podemos quedar pegados. Pero reivindico esa lectura que hace de la historia, sobre todo este periodo de retorno a la democracia, ya en democracia, en este juego tan único que también resalta Jorge, y por eso quiero darle este reconocimiento por su trabajo, por su empeño, porque este libro viera la luz y pudiéramos dejar al chico Ávila escrito para releerlo, porque hay interrogantes muy vigentes hoy día, aunque el libro, la conversación termina hace como 1 año y medio en lo sustantivo, y creo que hay una crítica que está permanente, que se focaliza en algunas coyunturas muy esenciales, en que yo, por lo menos como lector, reconozco haberme sorprendido con la opinión de Ávila. Pero bueno, aquí estoy para presentarnos, así que Jorge Arrate tiene la palabra. Gracias, Fernando. Mira, primero
decir que estoy realmente contento de estar aquí y de ver, aunque sea a la distancia y a través del Zoom, a amigas y amigos que no veo desde hace mucho tiempo. Yo comparto con Jaime totalmente esa idea que hay amistades que son profundas porque van más allá de diferencias temporales o porque simplemente ha pasado el tiempo y no se parecieran no renovarse. Yo creo que aquellas que están firmemente enraizadas se mantienen, y yo también siento que cada vez que me encuentro con alguno de aquellos podemos hablar como si nunca nos hubiéramos separado. Quiero también expresar mi reconocimiento a Fernando Balcells y a Fernando Villagrán y a aquellos otros que finalmente acompañaron a Fernando en el esfuerzo de hacer este libro, que yo le propuse una vez que hiciera, diciéndole que estaba disponible, si a él le parecía, para hacerle una entrevista como una contribución a ese trabajo. Cosa que primero lo sorprendió, como era obvio, porque probablemente no sabía por qué alguien quería entrevistarlo, con el carácter del ego que aquí se ha descrito, y luego me respondió positivamente. Bueno, yo conocía a Fernando, a Jaime, a María Antonieta, en fin, en la época de la Unidad Popular. Y nos vimos con varios de ellos en los largos años en que yo estaba en el exilio, y luego en el tiempo de la lucha por el no y por el plebiscito y en los gobiernos de la concertación que compartimos. A Fernando lo conocí más por un hecho social, porque Diamela es su mejor amiga, casi su hermana, era Loti Rosenfeld. Y habían participado en cada juntas, junto con Fernando, con Zurita y con Juan Castillo. Pero era una amistad que se conservó y se cultivó a través de los años y que se traducía en que periódicamente, cada cierto tiempo, nos juntábamos los cuatro a picar algunas cosas y a conversar, y naturalmente surgía la conversación política. Esto ocurrió en los últimos 20 años, o 21, 22 años. Sin darnos cuenta, nos empezamos a ver muy seguido y a conversar y a compartir puntos de vista y a reírnos con Fernando del acontecer político. Y Fernando Ávila, yo diría que comenzó a conquistarme como una suerte de personaje misterioso que yo conocía de nombre, que sabía del rol muy importante que había cumplido en la época de la dictadura, pero del que sabía muy poco, ¿no? Más allá de que había sido lo suficientemente porfiado como para no incorporarse al Partido Socialista en un momento en que yo celebré que la mayoría del MAPU se incorporara al Partido Socialista. Y lo sigo celebrando, debo decirlo, por lo demás. Aunque ahora ya quisiera que se hubieran ido, pero ese es un chiste, ¿eh? Ese es solo un chiste. Bueno, perdón, no es chiste, ¿eh? Me salió sin ningún ánimo hiriente. Bueno, el tema es que encontré en Fernando ciertas características muy especiales. Primero, la persistencia en un proyecto tan minoritario. Y es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. No es el único caso en Chile, pero quizás es el caso más longevo de este tipo de proyectos en lo que es nuestra generación, ¿no? Nuestro grupo, porque en realidad
perdura hasta hoy día. Y en ese sentido, por ejemplo, la Unión Obrero Campesina pasó a ser para mí como una organización extraordinariamente interesante, por esa misma persistencia, por su misma capacidad de sobrevivir y de subsistir. Mal que mal, tratamos de ser arrasados por una dictadura, y yo creo que es natural que uno tienda a sentir una cierta admiración, respeto, hasta envidia por quienes son capaces de, en las peores condiciones, a enfrentar la adversidad, a amarrarse a sus ideas y a sus principios y sobrevivir. Y eso era la UOC, eso era Fernando, eso era para mí Samuel Bello, a quien también conocí en aquellos años. Pero en segundo lugar, me impresionaba ciertos saberes que él tenía que yo no tenía, y que básicamente tenían que ver con que yo estuve 14 años exiliado, más allá de que quise volver, como sabe Jaime, con quien intentamos volver juntos, y que después de eso, junto con Eduardo Rojas, trató de hacerme entrar clandestino a Chile con un carnet de un señor que era completamente pelado, un argentino que había quedado calvo tempranamente, y que yo tuve el buen sentido de oponerme. Bueno, Fernando sabía del interior, sabía del frente interno. Hablamos al comienzo siempre del frente interno. Me pareció bien el cambio del nombre del libro desde el interior, porque es más claro. Pero era el hombre del interior. Y yo del interior solo me imaginaba, había querido estar todos los días en el interior, pero no había podido estar en el interior, y a esa altura de la vida ya entendía que el no haber estado hasta 1987 en el interior de Chile había sido uno de los factores que había constituido un limitante en mi propia elaboración política y en mi propia acción política. Pero además me impresionaba esto que Jaime ha mencionado, que era la recurrencia a Lenin, que en realidad yo coincido plenamente, es a esa extraordinaria capacidad táctica que tenía Lenin, que en cierto modo uno puede decir era un sentido común político de izquierda, un sentido común político revolucionario, que caracterizó su accionar político. Y permanentemente yo me encontraba con un personaje que me parecía que se comportaba según un cierto modelo de esas características. Y un día le conté, para a ver si lo conmovía un poco, lo que me había contado una vez nuestro querido amigo Juan Enrique Vega, que fue cuando fue embajador en Cuba, y conoció al embajador coreano en La Habana, quien un día en unas conversaciones que tenían le preguntó por qué en Chile había dos partidos marxistas-leninistas, cosa que el embajador coreano no podía comprender. El Partido Comunista y el Partido Socialista, que también se declaraba tal y aspiraba a ser tal. Y Juan Enrique le dijo, no hay dos, hay tres partidos marxistas-leninistas. Y comenzó a tratar, según me contaba, de explicarle al embajador de Corea que no eran dos, que eran tres, y que todo esto tenía un fundamento y una justificación absoluta en la teoría, en la práctica, etc. El drama fue, me contó Juan Enrique, cuando se dividió el MAPU, porque no se atrevió a ir a explicarle al embajador coreano que en realidad eran cuatro los partidos marxistas-leninistas y estaba dejando fuera a otros, ¿no? Porque el MIR, en fin, bueno. Bueno, me conquistó Fernando, y quise saber más de él, y me pareció que lo que él planteaba y lo que él decía, que en muchos aspectos era diverso a lo que yo pensaba, que venía de un partido y me había formado en un partido que estaba lleno de lo que se llamaba los termocéfalos y los
había alguien que cuando quería descalificar a otro en el Partido Socialista le decía desconformado cerebral. En fin, Fernando era todo lo contrario de eso, ¿no? Entonces, le propuse hacer este libro, pero hubo un elemento que fue aquel que yo creo que fue decisivo y que Jaime ha relevado muy bien aquí, y no lo voy a repetir, que es la sensación de transparencia que me dio Fernando Ávila. Había ahí una transparencia en el modo de pensar, en el modo de hacer, en el modo de enfocar la política, de vincularse a la política, de vincular la política con el dinero, de entender lo que era la política ejercida como ejercicio individual o como ejercicio colectivo. Y con esos elementos yo me entusiasmé y empezamos largas mañanas de conversación y de grabación. Yo mismo escribí las grabaciones y le fui proponiendo a él las versiones definitivas de la conversación que él corrigió y escribió definitivamente. Bueno, eso es lo que les puedo contar sobre cómo surgió el libro, cómo Fernando Ávila me ganó por el respeto que he llegado a tener por la prudencia de su ego, por decirlo así, por su mirada hacia el poder, que también aquí se ha señalado, porque mal que mal, la mayoría de nosotros tuvimos acceso a posiciones de poder, participamos de posiciones de poder, fuimos parte del proceso, uno diría en general, de acomodo que se fue generando en las filas de la concertación, unos más, otros menos, en fin. Pero nadie podría decir que Fernando Ávila se acomodó ni un milímetro. Entonces, ¿cuál era la mirada política de alguien que veía las cosas que las había visto desde el frente interno, desde el frente interno que significaba ir y barrer el local del partido, hasta desde el interior y desde una postura que mantenía esa distancia al poder? Estoy muy contento que haya salido el libro. Creo que va a ser interesante. He releído la entrevista y confieso que me gusta más hoy que hace 2 años. Me entretuve leyéndola. Y bueno, todos tendrán que admitir cuando la lean que efectivamente apreté al chico, pero con un límite bastante razonable, porque no seguí como esos pesados que siguen insistiendo en una obsesión que tienen metida en la cabeza. La izquierda, me gusta decir que es biodiversa, hay diversidad, y si cuando la izquierda, como la naturaleza, pierde diversidad, la izquierda pierde. Yo creo que tenemos que conservar dentro de la izquierda las diferencias, que esas diferencias nos enriquecen. No estoy defendiendo las tonteras o las canalladas, pero sí estoy defendiendo la capacidad de tener, aunque sean grupos pequeños, aunque sean pocas personas, un pensamiento específico, propio, razonable y sujeto a debate y discusión. Y es eso lo que creo que ha hecho durante su trayectoria política Fernando Ávila. Gracias, Jorge. Yo no veo al chico, pero sé que está ahí, así que Fernando Ávila tiene la palabra. ¿Se entiende así? En primer lugar, quiero agradecerles a todas y a todos los que han contribuido a que este libro se haya concretado. Y no lo digo solo desde el punto de vista práctico, material, sino desde el punto de vista también espiritual de todos
los compañeros con los cuales hemos hecho un recorrido que sin ellos tampoco habría llegado a vestir la alabanza que ustedes han emitido esta tarde. Quiero decirle que, como bien lo relató Jorge, este libro es una idea original de él, que surge en medio de conversaciones que tuvimos con él, Vladimir Alpí y Galotti. Tanto es así de que el índice del libro son las temáticas que desarrolló Jorge, no hay nada de eso. Por tanto, efectivamente, cuando uno de los anuncios dice una lúcida entrevista, la lucidez está dada por Jorge, ¿no? Todo el desarrollo de eso, que independiente que hayamos tenido o tengamos diferencias, fueron planteadas de manera muy leal por él, lo cual ayuda a que uno se estimule en responder a las preguntas que él estaba planteando. Ahora, aquí en realidad me han emocionado el largo recorrido que algunos compañeros han referido, la María Antonieta, por ejemplo, y el recuerdo que hacía Jaime, ¿no? Respecto de que viniendo de provincia me introduzco a la música clásica. Debo decir que me introduzco a la música clásica gracias a Mario Valdivia. No, él fue el primero con el cual entré a conversar, más bien a preguntarle sobre la música clásica. Esto es ignorancia provinciana, no más que eso. Ahora, creo que el recorrido que hemos hecho todas y todos, ciertamente que ha sido doloroso. Ya dolía perder frente a la dictadura, frente al golpe militar, luego los 17 años, ¿no? que fueron durísimos, ¿no? Y los que sobrevivimos por la lealtad de otros y por suerte, vamos a decir, ¿no? El poder haberse escabullido en algún determinado momento en una calle, en fin, en un edificio, etc. En realidad, yo políticamente no tengo nada que decir ahora porque está en el libro. Mis puntos de vista están ahí. Por consiguiente, más bien los invitaré a eso. Aprovechar de pasar un mensaje publicitario. Están contenidos en el libro y lo principal, por consiguiente, que quiero destacar es el hecho de la presencia de usted hoy, la presencia que no pudo ser posible de algunos compañeros como Carlos Catalán. Entonces, todo eso realmente me emociona y les agradezco infinitamente. Además, este ha sido un tiempo para mí muy duro. La ausencia de mi compañera me pesa mucho. No quiero decir más nada, no me dan la situación para decir más nada, solo reiterar mi agradecimiento a todos y cada uno, y en particular a Jorge, que si no hubiera sido por por sus capacidades, por último, intelectuales, no habríamos concretado esta iniciativa. Y espero que les sirva tanto para reavivar recuerdos que sean buenos o positivos, en fin, o que sirvan para algo esos recuerdos, y que ojalá ayuden también a una comprensión de la situación que hoy, yo creo, este es el único pasaje político de lo que quiero decir, que yo creo que hoy es muy complicada. Se puede ganar, pero hay mucho que hacer, 4 años muy cortos, en realidad sería muy complicado si no se logra un acuerdo amplio de todas las fuerzas democráticas populares. Gracias, Fernando Villegas, por haberme ofrecido esta palabra. Gracias. Gracias, Tigo. Yo creo que tenemos un corto tiempo para quien quiera hacer, obviamente, algún breve comentario, pregunta, lo que quiera.
No, yo quería decirle al chico que él venía de Victoria y yo de Chillán. O sea, que parece que la música clásica empezaba del Biobío al norte, bueno, se me ocurre a mí, o algo así. Dos ciegos, pues, dos sordos tratando de escuchar música, weón. Pero tú como estabas más al norte, Mario, empezaste antes. Es posible. Llegaron hasta Madrid, además que era pura novedad en esa época. Bien. Está abierto el micrófono. Bueno, este es Oscar Ruiz, estoy llamando desde Estados Unidos, centro del capitalismo mundial, donde también tengo información mundial de lo que pasa. Y la pregunta es, se ve desde afuera, desde acá no hay propaganda, no hay información sobre la caída del sistema capitalista en Chile, el sistema capitalista monopólico. No existe información, porque realmente si hubiese información pública sobre esto, significa la caída del capitalismo mundial. Chile ha sido los últimos años con la dictadura y los últimos gobiernos un modelo del capitalismo en Latinoamérica, que hoy día no existe. Es una experiencia fracasada. Y la pregunta es, ¿por qué no se refleja sobre, se hace una reflexión sobre las oportunidades de las democracias socialdemocracias, donde hay países que han experimentado unas reformas en su constitución y en sus leyes que permiten llegar al avance social al mismo tiempo que mantener una estabilidad económica en sus países? Esa es mi pregunta a ustedes, compañeros, con los cuales me alegro mucho de haber participado en la época dura desde el frente interno y también haber salido hacia afuera. Bien. Fernando, ¿me permites? Claro. Bueno, un saludo muy cariñoso a Fernando Ávila y a cada uno de los compañeros y compañeras que están hoy día. Yo quiero agradecer el libro porque desde el sentido de la memoria en el que he estado trabajando, yo creo que las memorias no son solamente las grandes líneas de las epopeyas o desastres colectivos, sino también de las epopeyas y sufrimientos individuales, de cómo un ser humano concreto vive, lucha y desarrolla una forma de ser y estar en una situación tan crítica como fue la dictadura y la salida hacia la democracia. Y en ese sentido, la contribución del libro de Fernando Ávila me parece relevante. Necesitamos rescatar más esas experiencias individuales para complementarlas y también para poner en su justa medida los relatos colectivos. Gracias. Gracias, Vicky. ¿Quién dijo? ¿Fernando? Sí. Ya, mira, Ramón. Bueno, mira, con Fernando Ávila hemos tenido, yo pertenezco pertenecía a la, como dijo recién Martín, a la Unión de Jóvenes Democráticas, que ahora es Unión de Jubilados Democráticos. Entonces, tuvimos paralelamente en época de dictadura un trabajo en el cual él por parte del partido y nosotros en la juventud
estos acercamientos y diferencias. Pero yo quería destacar de Fernando, y me tocó la suerte, y digo una suerte en realidad, de poder vivir también con él en un momento determinado. Estábamos con Sami Bello y con Fernando viviendo juntos, y hay una consecuencia política permanente en él, que la han destacado muy bien Jorge, Jaime, del desarrollo permanente de un pensamiento político que hasta el día de hoy sigue sosteniendo. Y todos sabemos la calidad humana, todos sabemos lo que Fernando ha vivido desde tempranamente, desde que en Victoria, en el decir de ellos, cuando se ponían a conversar con Sami de fútbol, eran, según ellos, muy buenos futbolistas, y de ahí partieron, digamos, y se vinieron hacia acá. Pero yo diría que en eso yo rescato, el haberlo conocido, el haber estado junto a Fernando, esta cualidad humana. Y creo que hasta el día de hoy la sigue sosteniendo con mucha consecuencia, y creo que es uno de los políticos que no logra visualizarse. El trabajo que hizo en la UOC, ¿verdad? Recién Jorge lo decía, es un trabajo que hasta el día de hoy sigue sosteniéndose. Y en las peores épocas de la dictadura, en los comienzos de la dictadura, el trabajo de quienes estuvieron ahí, ¿verdad? De los distintos compañeros que todos conocimos, y las compañeras que estuvieron en un sufrimiento económico, represivo, muchos de ellos, digamos, en campos de concentración de la dictadura, fue acompañado por Fernando. Compañeros que ya algunos de ellos partieron, y partieron pobremente, algunos de ellos han seguido sosteniendo hasta el día de hoy un trabajo ideológico y político en el campo del sindicalismo muy significativo. Y yo quisiera destacar el valor humano y el valor político que me tocó comprobar testimonialmente, tal como lo decía Vicky recién, muy consecuentemente a Fernando, y eso quiero destacarlo y agradecerlo. Gracias, compañero. Está abierto el micrófono. Fernando, ¿me permites? Sí. ¿Escuchado, no? ¿Fernando? Sí, se escucha, chico. Hola. Hola. Jaime González. Ahí aparezco como Jorge, porque me llamo Jorge Jaime. También, como una vez fui a ver a la Antonieta cuando era alcaldesa, y me dijo: hola, Francisco. El compañero que me conoce también. Oye, yo encuentro que macanúa la iniciativa de rescatar un pensamiento, una vida, una experiencia, en la cual estamos los orígenes. Me parece saludable la persistencia y lo pertinaz de Fernando, lo quiero felicitar. Comparto también lo que se ha planteado acá, que es bueno rescatar muchas experiencias. A Villagrán le planteé hace años, una vez que podíamos escribir, y me dijo que empezara a escribir lo que me acordaba, porque tengo un problema con los tiempos. De una pequeña experiencia que tuve con la DINA, quedé con algunos problemas, digamos, de desubicación en los tiempos. Y un agrado poder ver a tantos compañeros, tantos amigos, y digamos, sería interesante si pudiera repetirse otra experiencia en términos de rescatar. Yo creo que nosotros, en general, hicimos muchas cosas. Los JD, también en tiempos de los primeros años de la dictadura, sacamos publicaciones, resistimos bastante bien, y creo que todo eso no está contado, relatado. Creo que es importante relatarlo. Jugamos roles importantes en varias cosas. A mí me tocó estar mucho tiempo en la Fortín Mapocho, ser productor gráfico de él. Ahí me encontré muchas veces con Fernando, con Marcel y con otros compañeros. Pues, cambié de profesor de química a imprentero. Bueno, así es la vida. Sin embargo, yo rescato mucho esta experiencia, y que Fernando haya podido relatar esta experiencia. Le agradezco mucho la invitación, y espero que nos podamos encontrar para conversar más adelante. Gracias, Fernando. Gracias, Jaime.
¿Quién dijo yo? Fernando, ¿me escuchas o no? No. Sí, se escucha. ¿Me escuchan ya? Yo solamente un comentario porque la verdad es que al ver también emocionado al chico, yo también me emocioné. Creo que estamos entrando también en una época especial de nuestras vidas, mal que mal estamos bordeando entre los 70 y los 80 años y eso ya significa que somos personajes protagonistas de una historia bastante prolongada. Y eso hace que uno, claro, mire con cierta mirada de perspectiva los años acumulados, las experiencias y por supuesto también los dolores y los amigos que han ido quedando en el camino. Yo, más allá de lo que me imagino debe tener como ideario fundamental el libro en términos de su relato y de lo que son las líneas políticas y las miradas estratégicas de Fernando, quiero quedarme en este momento con este encuentro muy hermoso, quiero quedarme con con que él efectivamente recuerda toda esta trayectoria tan impecable además en materia de consistencia, recuerda esa trayectoria y la lleva en su corazón. Espero que parte de eso también ojalá esté reflejado en el libro, porque me encantaría por supuesto leerlo con esa mirada. Mi abrazo especial, por supuesto, para él. Gracias, y a todos los compañeros también, por supuesto. ¿Aló? ¿Sí? Ahí se oye, Percha. Sí, sí. Hola. Oye, no, yo quiero muy cortito solamente manifestar mi profundo aprecio y cariño por el chico Ávila, al cual conozco hace ya bastantes años, y como compañero también de una gran amiga mía que fue la Loti Rosenfeld. Y sé que él ha tenido un proceso duro a partir de su partida. Yo no alcancé a leer el libro del chico porque lo iba a ir a buscar a la casa de él el otro día, me lo tenía reservado, y resulta que no pude llegar porque a un amigo mío se contagió con COVID y tuve que tomar algunas precauciones, lo cual me obligó a estar en cuarentena y me quedé con las puras ganas de ir a buscar el libro. Pero dicho eso, no sé lo que el libro dice. Me imagino un poco, conociendo al chico, que ha tenido una larga historia intelectual, lo que piensa. Pero yo quiero hacer un hincapié en esto desde el interior, y es el enorme coraje que requería estar en la estructura directiva de un partido que estaba desde el interior, y que Fernando estuvo ahí muchos años, en una época que digamos, arriesgó su vida estando haciendo ese trabajo interno en el MAPU. Y es una cualidad, bueno, obviamente que es muy importante de Fernando, que fue muy persistente y muy valiente, y muy digamos, desde sus condiciones internas, impulsar sus ideales, a pesar tal vez de que su evolución política fue muy distinta a la de otras personas que estamos acá. Y efectivamente, durante esa época, Fernando fue un dirigente clandestino, o sea, no era Fernando, yo me acuerdo que era Héctor. No sé si me equivoco, pero era Héctor. Nunca yo me olvidaré de unas vacaciones que pasamos con Héctor en el Quisco, con algunos amigos, entre ellos estaba la Antonieta Sá, que está aquí, Rafael Guirizasti, Felipe Agüero y yo, que nos fuimos a unas vacaciones el año, no sé, 78, en plena dictadura, con este Héctor, que arrendamos una casa entre los 5 y nos fuimos 2 semanas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacía Héctor? Porque Héctor era clandestino, ¿no? ¿Qué es lo que hacía el chico? Primero estudiaba mucho. Yo me acuerdo que lo veía todos los días sacando su libro, no me acuerdo era cuál, pero y segundo lo que hacía era escribir. Yo creo que el Fernando se pasó las 2 semanas escribiendo, estaba escribiendo un documento cabezón. El chico es cabezón. Es chico pero cabezón.
Así que, pero quiero en este momento rendirle un profundo homenaje a su valentía, a su coraje y a su persistencia de haber estado todos esos años desde el interior en estas luchas democráticas que a nosotros todos nos tocó vivir en distintas posiciones. Alguna gente estaba afuera, otra gente en el interior, pero era distinto estar con una alta responsabilidad como la que tuvo él, y, digamos, en esos años. Así que, chicos, un abrazo. Gracias. ¿Aló? ¿Se escucha o no? ¿Sí? ¿Pedí la palabra? ¿Sí? Se escucha. Ok. Hola, bueno, me llamo Hugo Bello, yo soy de una generación que tiene puesta una sola vacuna todavía. Veo que la mayoría son ustedes de los que ya tienen las dos. Y bueno, yo quiero saludar al chico Fernando Ávila porque, bueno, siempre le he tenido un tremendo aprecio. Yo fui de una UJD ya más agónica, una UJD más juvenil. Yo entré a la Universidad de Chile el año 85. Vi por ahí a dos de mis compañeros de la UJD que andaban dando vueltas también en el chat. Y trabajamos intensamente en la época de la caída de Federici, por ejemplo, entre otras cosas. Y me recuerdo de cosas muy importantes, por ejemplo, un curso en la calle Londres, donde el chico nos hizo unas clases de marxismo, etc. Y hubo otros profesores ahí de economía, me acuerdo, y de política. Puede ser que unas clases las haya hecho también el viejo San Martín, que no sé cómo lo llamaban ustedes, pero yo lo conocía como el viejo, ¿no? Así que bueno, me vine aquí a esta reunión, estoy muy contento de haber escuchado al chico, a Fernando, profesor, con mucho respeto, y realmente yo quiero agradecer no solamente tu claridad, chico, siempre en política, Fernando, y tu lucidez, yo no sé si eso, cuando te dicen que eres valiente, yo estoy seguro que a ti eso te importa re poco en general, porque yo creo que tú lo ves de otra manera, estoy seguro de eso, y si algo me equivoco, pero es probable que no lo veas así. Yo creo que tú lo ves como, en fin, no importa. Y entonces no quería perder la oportunidad de hablar un poco por mí, en parte por la generación mía, para agradecer tu pega, tu trabajo, tu entrega y tu cercanía para mostrar siempre con transparencia lo que pensabas sin ningún tipo de doblez. Gracias, chicos, y saludos. Gracias. Sí. Bueno, Fernando, ya van a ser casi las 8. Comentarles que esta transmisión, como hemos dicho, se realizó a través de las redes del Desconcierto, de 8 libros, y también la replicamos en las de Memorabilia, que es la tienda que funcionaba en el Museo de la Memoria. Y más que nada, saludos desde Estados Unidos, desde Argentina, desde los Países Bajos, algunos comentarios también. Por ejemplo, Olga Gutiérrez dice que Fernando sigue siendo generoso a través de su apoyo incondicional a la Confederación Nacional Unidad Obrero Campesina de Chile, que este año cumple 50 años. Muchas gracias, dice. Un comentario de Cecilia Ester que dice: vale decir que la atomización de la izquierda es histórica y permanente. Mercedes Sánchez dice desde Buenos Aires, agradecida por el trabajo de los hermanos chilenos. Y Cecilia Ester vuelve a comentar y nos dice: interesantes los testimonios individuales plasmados en los textos, serán invaluables para no perder la memoria y conservarla desde las vivencias. Mis saludos e invitación a quienes han pensado en escribir sus experiencias, que lo hagan. Ese es más o menos el tenor de los saludos y los comentarios que tenemos a través de las redes. Bien. Así nos estaríamos entonces despidiendo. Sí, estaríamos despidiendo. Recordarles que el libro está disponible a través de www.8libros.cl, también a través de nuestros amigos de Buscalibre, principalmente para quienes quieran adquirir desde el extranjero.
y en las librerías Antártica va a estar a partir de la próxima semana, lo esperamos en la medida que esta contingencia sanitaria lo vaya permitiendo. Perfecto. Bueno, cariño a todos. Chao, Gusto de chao verlo. Fernando, chao a todos compañeros. Gracias. Suerte. Chao, Gracias. chao Chao, chao. Fernando. Gusto de verlos a todos y Igual. a todas. Chao, chao. Y- Chao, uy, yo verlos a todos, un abrazo, que estén muy Chao. bien. qué Saludos. gusto. Fernando. Que estén bien. Chao, qué gran Chao, que grupo. estén bien. Chao. Gusto. Chao, chao.